Suscríbete a nuestro canal de YouTube. No olvides darle a la campanita para recibir una notificación para cuando subamos el próximo vídeo. Después de su regreso a Roma, Lutero recibió en la Universidad de Wittenberg el grado de doctor en teología. Había formulado el voto solemne de estudiar cuidadosamente y de predicar con fidelidad todos los días de su vida la palabra de Dios, y no los dichos ni las doctrinas de los papas. En lo sucesivo, ya no sería un mero monje o profesor, sino el heraldo autorizado de la Biblia. Declaraba firmemente que los cristianos no debían admitir doctrina alguna que no tuviese apoyo en la autoridad de las Sagradas Escrituras. Esas palabras minaban los mismos cimientos de la supremacía papal, contenían los principios vitales de la Reforma. Lutero vio el peligro de exaltar las teorías humanas por encima de la palabra de Dios. Resueltamente combatió la filosofía y la teología que por tanto tiempo ejercieran su influencia dominadora sobre la gente. Denunció el estudio de esas disciplinas y trató de apartar la mente de sus oyentes de sofismas de los filósofos y teólogos para fijarla en las eternas verdades expuestas por los profetas y los apóstoles. Era precioso el mensaje que Lutero daba a las muchedumbres. Las buenas nuevas del amor de un Salvador, la seguridad del perdón y de la paz a través de su sangre expiatoria regocijaban los corazones e inspiraban en todos una esperanza inmortal. En Wittenberg se encendió una luz cuyos rayos iban a esparcirse por todas partes de la tierra y que aumentaría en esplendor hasta el fin de los tiempos. Pero la luz y las tinieblas no pueden armonizar. Entre la verdad y el error existe un conflicto inevitable. Sostener y defender uno de ellos es atacar y vencer al otro. Nuestro Salvador ya lo había declarado: no vine a traer paz, sino espada. Y el mismo Lutero dijo pocos años después de principiada la Reforma: no me guiaba Dios, sino que me empujaba, me incitaba. Yo no era dueño de mí mismo, quería vivir en paz y me veía lanzado en medio de tumultos y revoluciones. En esa época de su vida fue obligado a entrar en la contienda. La Iglesia romana hacía comercio con la gracia de Dios. Con el pretexto de reunir fondos para la erección de la Iglesia de San Pedro, en Roma, se ofrecían en venta pública, con autorización del Papa, indulgencias por el pecado. Por medio del precio de los crímenes se iba a construir un templo para el culto a Dios. El oficial encargado de administrar la venta de indulgencias en Alemania era Tetzel, y fue empleado para promover los proyectos mercenarios e inescrupulosos del Papa. Con atroz cinismo repetía las mentiras más desvergonzadas y contaba leyendas maravillosas para engañar a las personas ignorantes, crédulas y supersticiosas. Si éstas hubieran poseído la palabra de Dios, no habrían sido engañadas, pero para poder sujetarlas bajo el dominio del papado y para acrecentar el poderío y las riquezas de los ambiciosos jefes de la Iglesia, se las había privado de la Biblia. Cuando entraba Tetzel en una ciudad, delante de él iba un mensajero que gritaba: la gracia de Dios y la del Santo Padre están a las puertas de la ciudad. Y la gente recibía al blasfemo usurpador como si hubiera sido el mismo Dios quien hubiese descendido del cielo. Tetzel, subido a un púlpito, ponderaba las indulgencias como si fueran el más precioso don de Dios. Declaraba que, en virtud de su certificado de perdón de todos los pecados, al comprador le quedaban perdonados inclusive aquellos pecados que desease cometer después, y que ni aun el arrepentimiento era necesario. Más aún, aseguraba a sus oyentes que las indulgencias tenían poder para salvar no solo a los vivos, sino también a los muertos, que en el mismo instante en que las monedas tintinearan contra el fondo del cofre, el alma por el cual se hacía el pago escaparía del purgatorio y se dirigía al cielo. Cuando Simón el Mago intentó comprar a los apóstoles el poder de hacer milagros, Pedro le respondió: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene por dinero. Pero miles de personas aceptaban ávidamente el ofrecimiento de Tetzel, y sus arcas se llenaban de oro y plata. Una salvación que podía comprarse con dinero era más fácil de obtener que esa que requiriese arrepentimiento, fe y un diligente esfuerzo para resistir y vencer el pecado. Lutero, aunque era un papista de la orden más estricta, estaba horrorizado por las blasfemas declaraciones de los traficantes de indulgencias. Muchos de sus propios feligreses habían comprado certificados de perdón y no tardaron en acudir a su pastor para confesar sus diversos pecados y esperar de él la absolución. Lutero les negó la absolución y les advirtió que a menos que se arrepintiesen y reformasen su vida, morirían en sus pecados. Llenos de perplejidad recurrieron a Tetzel para quejarse de que su confesor no aceptaba certificados, y hubo algunos que con toda energía exigieron que se les devolviese el dinero. El fraile se llenó de ira, lanzó las más terribles maldiciones, hizo encender hogueras en las plazas públicas y declaró que había recibido del Papa la orden de quemar a los herejes que osaran oponerse a sus santísimas indulgencias. Entonces Lutero inició resolutamente su obra como campeón de la verdad.
Desde el púlpito expuso a la gente el carácter ofensivo del pecado y le enseñó que le es imposible al hombre, por medio de sus propias obras, reducir su culpabilidad o evitar el castigo. Solo el arrepentimiento ante Dios y la fe en Cristo pueden salvar al pecador. La gracia de Cristo no se puede comprar, es un don gratuito. Aconsejaba a sus oyentes que no comprasen indulgencias, sino que mirasen con fe al Redentor crucificado. Contaba su dolorosa experiencia y que desde que había dejado de mirarse a sí mismo y había creído en Cristo, había encontrado paz y gozo. Al ver que Tetzel seguía con su tráfico y sus impías declaraciones, Lutero resolvió hacer una protesta más enérgica contra semejantes abusos. La iglesia del castillo de Wittenberg poseía muchas reliquias que se exhibían ante el pueblo en ciertos días festivos, en ocasión de los cuales se concedía plena remisión de pecados a los que visitasen la iglesia y se confesaran. De acuerdo con esto, la gente acudía en masa a ese lugar. Una de tales oportunidades, y de las más importantes, se acercaba, la fiesta de Todos los Santos. La víspera, Lutero, uniéndose a las muchedumbres que iban a la iglesia, fijó en sus puertas un papel que contenía 95 proposiciones contra la doctrina de las indulgencias. Además declaraba que estaba listo para defender esa tesis, al día siguiente en la universidad, contra todo aquel que se sintiese capaz de rebatirlas. Sus proposiciones atrajeron la atención general. Mostraban que jamás se había otorgado al Papa ni a un hombre alguno el poder para perdonar pecados y eximir su castigo correspondiente. Todo ese sistema era una farsa, un artificio para ganar dinero valiéndose de las supersticiones de la gente, una artimaña de Satanás para destruir las almas de todos los que confiasen en tan necias mentiras. También se mostraba claramente que la gracia de Dios revelada en Cristo se otorgaba libremente a todos los que la buscan por medio del arrepentimiento y la fe. Las tesis de Lutero desafiaban a discutir, pero nadie osó aceptar el reto. Las proposiciones hechas por él se esparcieron por toda Alemania y en pocas semanas se difundieron en todo el mundo cristiano. Los astutos eclesiásticos, al ver en peligro sus ganancias, se airaron y se unieron para sostener sus pretensiones. El reformador tuvo que hacer frente a implacables acusadores. Lo acusaban de actuar apresuradamente y por impulso. Otros lo señalaban de presuncioso y orgulloso, pero él les decía: ¿por qué fueron inmolados Cristo y todos los mártires? Porque parecían despreciar engreídamente la sabiduría de su tiempo, y porque anunciaron novedades sin haber buscado previa y humildemente el consejo de los oráculos de los sabios ancianos. Y añadía: todo lo que haga, lo haré, no por consultar a la prudencia humana, sino por pedir el consejo de Dios. Si la obra es de Dios, ¿quién la detendrá? Si no lo es, ¿quién la adelantará? Ni mi voluntad, ni la de ustedes, ni la nuestra, sino la tuya, oh Padre Santo, que estás en el cielo. Este ministerio se mantiene gracias a tus aportes. Si quieres contribuir, ve a laverdadilustrada.com o a la descripción de este vídeo.